Bueno, entonces le decía que la finalidad del aparato respiratorio es entregar oxígeno a los tejidos y recoger dióxido de carbono. Para eso, entonces la respiración la vamos a dividir en varias fases. La primera es la mecánica ventilatoria, que es la manera a través de la cual nosotros metemos aire de la atmósfera rico en oxígeno y luego volvemos a expulsarlo, pero esta vez rico en dióxido de carbono. Eso ya lo estudiamos en la primera clase. Vamos a ver hoy entonces, una vez que nosotros hemos alcanzado nuestra meta dentro del pulmón, que es que el aire alcance el alvéolo, vamos a ver cómo se realiza el intercambio gaseoso y una vez que este intercambio gaseoso es realizado, cómo esos gases pueden viajar en la sangre. ¿Ok? Bueno, fíjense. Normalmente una vez que, como dije, el aire alcanza el alvéolo, ¿ok? Ya nosotros sabemos desde la educación secundaria que el aire que nosotros inspiramos es un aire rico en oxígeno, ¿ok? Y que la sangre que viene de la circulación periférica es rica en dióxido de carbono. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Nosotros tenemos una relación anatómica, ¿ok? Entre el alvéolo y el capilar pulmonar, que trae sangre inicialmente del corazón derecho, ¿ok? Esa sangre que viene del corazón derecho, por supuesto, viene de la circulación periférica. Por lo tanto, viene con una alta concentración en dióxido de carbono y con poca concentración de oxígeno, ¿ok? Cuando llegamos aquí al alvéolo, tiene que haber entonces un intercambio en el cual la sangre venosa va a entregar dióxido de carbono al alvéolo y va a recibir oxígeno del alvéolo en sentido contrario. De manera que la sangre que va a salir por acá, por este capilar, hacia las venas pulmonares que van al corazón izquierdo, entonces será una sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. ¿Ok? Pero claro, esta es una explicación bastante básica. Para nosotros entender esto, vamos a analizar ese proceso detalladamente. Entonces, fíjense bien cómo es para ver el intercambio gaseoso, veamos cómo es el aire a nivel del mar. Tenemos que comparar el aire ambiente con el aire que hay en los alvéolos y con el aire expirado. Y a su vez eso también lo vamos a comparar con los gases en la sangre venosa y con los gases en la sangre arterial. Entonces fíjense, a nivel del mar, estamos a la altura de Ocumare de la costa, 0 metros de altura sobre el nivel del mar. Y fíjense cómo es la composición del aire ambiente. Fíjense que acá principalmente tenemos nitrógeno, ¿ok? Seguido por oxígeno con 159 milímetros de mercurio y escasas cantidades de vapor de agua y de dióxido de carbono, ¿ok? Si ustedes suman 596 más 5.7 más 0.3 más 569, eso les va a dar un resultado que es la presión atmosférica, o sea, la presión barométrica, la presión que tiene la atmósfera a nivel del mar y que es de 760 milímetros de mercurio. Esto representa una atmósfera. Entonces, estos 760 milímetros de mercurio están formados por nitrógeno principalmente y oxígeno. Si ustedes sacan una cuenta, ¿ok? Hagamos una regla de 3 y digamos, si 760 milímetros de mercurio es el 100%, 159 milímetros de mercurio, ¿cuánto es? Si nosotros hiciéramos esa cuenta rápidamente, nos daríamos cuenta de que la presión de oxígeno representa el 21% dentro de esa presión atmosférica. Entonces, eso es lo que se denomina como fracción inspirada de oxígeno o FiO2, que a nivel del mar vemos que en este caso es del 21%, ¿ok? O 159 milímetros de mercurio. 760 es la presión total y estas que están acá son las presiones parciales que ejercen cada gas en esa mezcla de gases que representa la atmósfera. Ahora comparemos el aire ambiente con el aire alveolar. Entonces, fíjense que aquí hay un cambio que llama la atención de inmediato.
Comparemos y vemos que acá tenemos ahora una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio, mucho superior a la que tenemos en el aire ambiente. ¿Por qué? Porque el aire, una vez que nosotros inspiramos, lo metemos, a medida que va pasando por las vías respiratorias, ese aire se va a ir, recuerden que nosotros somos agua, y entonces en la vía respiratoria hay moléculas de agua que pasan a un estado gaseoso. Y entonces este gas se va a saturar de vapor de agua. Y fíjense que ahora la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio comparada con la que había antes. Y el dióxido de carbono que está llegando acá del corazón derecho está difundiéndose al alvéolo. Por lo tanto, acá también vamos a tener una mayor presión de CO2, ¿ok? Comparada con la del aire ambiente. Si ahora vemos la presión de oxígeno y la comparamos con la del aire ambiente, evidentemente que acá solamente tenemos 100 milímetros de mercurio en comparación con los 159 milímetros de mercurio. ¿Por qué hay menor presión parcial? Bueno, porque el vapor de agua y el dióxido de carbono se mezclaron acá con el aire y entonces cada uno de esos gases pasa a ocupar un espacio. Entonces, cuando cada uno de esos gases ocupa un espacio en esa mezcla, la presión parcial del otro gas disminuye. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un vapor nuevo, un gas nuevo que me está ocupando un espacio. ¿Ok? Por lo tanto, la presión parcial del oxígeno va a disminuir de 159 a 100 milímetros de mercurio. Bien, analicemos ahora y comparemos estas presiones parciales con las presiones parciales de los gases que hay en el corazón derecho, en la sangre venosa. ¿Ok? Y fíjense que acá entonces tenemos una presión de oxígeno de solamente 40 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Entonces, cuando vemos esto, que esta sangre venosa llega a este nivel con estas presiones parciales, inmediatamente nos damos cuenta de que hay una diferencia de presión parcial de oxígeno que es mayor en el alvéolo que en la sangre venosa. Y muchachos, la presión parcial de oxígeno, ¿ok? Si hablamos en términos de intercambio, básicamente podemos decir que es como una analogía de la concentración. A mayor presión parcial de oxígeno, queremos decir que hay mayor número de moléculas, por lo tanto, hay mayor concentración de oxígeno. Entonces, fíjense, aquí hay una diferencia de presión donde tenemos mayor presión parcial de oxígeno en el alvéolo con respecto a la sangre venosa. ¿Qué quiere decir eso en términos de difusión? Que hay mayor número de moléculas de oxígeno en el lado alveolar que en el lado capilar de la membrana. ¿Ok? Por lo tanto, aquí hay una diferencia de concentración y como ya nosotros estudiamos en compartimientos, las partículas se van a mover a favor del gradiente de concentración, por lo tanto habrá paso de oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre. Comparemos ahora las presiones del CO2. Fíjense que la presión del CO2 es superior en la sangre venosa con respecto a la que vamos a tener en el alvéolo. Fíjense que acá solamente tenemos 40 milímetros de mercurio y acá hay 46 milímetros de mercurio. La diferencia de presión es más pequeña, pero sigue habiendo una diferencia de presión, lo que hace que haya entonces un gradiente de concentración a favor del CO2, pero en el sentido desde la sangre hacia el alvéolo capilar. Esto es lo que hace que entonces se produzca el intercambio de oxígeno, pasa oxígeno del alvéolo a la sangre y dióxido de carbono de la sangre al alvéolo y la sangre arterial que sale por las venas pulmonares que se va entonces al corazón izquierdo, ahora tendrá una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio cuando venía con solo 40 y una presión de CO2 de 40 milímetros cuando traía 46. Bien. Ahora, analicemos la concentración de gases del gas expirado con respecto al aire ambiente y al aire alveolar. Entonces, fíjense que para el caso del oxígeno, tenemos una presión parcial de 116 milímetros de mercurio. Es menor que la presión de oxígeno que hay en el ambiente, pero mayor que la que hay en el alvéolo. Entonces, inmediatamente nos podemos preguntar por qué en el gas expirado hay mayor cantidad de oxígeno que en el gas alveolar. Si el gas alveolar le entregó oxígeno a la sangre, bueno, recuerden que en el espacio muerto no hay intercambio gaseoso. El espacio muerto es
el de las vías respiratorias, recordemos la primera clase. Entonces, ahí queda un aire que es rico en oxígeno y no hay intercambio gaseoso. Entonces, cuando nosotros respiramos, el primer aire que sale al ambiente es el aire que quedó en el espacio muerto, que no entregó oxígeno. Y entonces, por eso tenemos acá que en el gas expirado tenemos, aunque menor oxígeno con respecto al aire inspirado, hay mayor cantidad de oxígeno con respecto al gas alveolar. Vamos a ver que tiene una menor cantidad de dióxido de carbono con respecto al gas alveolar. ¿Por qué? Porque en el momento de la expiración, parte del aire expirado se va a quedar en el espacio muerto. Y vemos que la saturación de agua y de nitrógeno sigue siendo la misma. En el caso de la presión de vapor de agua, tenemos la misma presión de vapor que en el alvéolo, y en el caso del nitrógeno, la misma presión de nitrógeno que teníamos en el aire inspirado. ¿Ok? Entonces, fíjense, la diferencia de concentración o presiones parciales, porque estamos hablando de gases, yo estoy haciendo la analogía con el fin de hacerme entender, ¿ok? La diferencia de concentración que hay acá entre el alvéolo y la sangre es la que hace posible entonces que ocurra el intercambio gaseoso, donde el oxígeno va a pasar del alvéolo a la sangre y el dióxido de carbono en sentido contrario. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Ok? Vamos a hacerlo la fisiología aplicada. Pues, ¿para qué nos sirve esto? Entonces, analizamos, por ejemplo, qué es lo que sucede a las grandes alturas. Ustedes habrán escuchado por allí un término muy coloquial que es el mal de páramo. O sea, la persona que sube abruptamente, de una forma brusca, a una gran altura. Se va de Maracay al Pico Bolívar. Si llega a Mérida, se monta en el teleférico y sube al Pico Bolívar de forma abrupta, sin aclimatación. O, por ejemplo, un piloto que sube a una gran altura en un avión no presurizado. Vamos a ver cómo puede afectar esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio de la explicación anterior, pero ahora vamos a ubicarnos a una altura de unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, que es la altura que tiene Bogotá, la capital de Colombia. Y vamos a ver si es verdad lo que dicen por allí, que a mayor altura hay menor oxígeno. ¿Ok? Entonces, fíjense, el aire ambiente. ¿Qué es lo que sucede a 2.642 metros de altura, allá en Bogotá? Si analizamos la composición del gas, de la mezcla de gases del aire ambiente, vamos a ver que tenemos solamente entre 437 y 442 milímetros de mercurio, y la presión de oxígeno ya no es de 159, sino que es de 117 milímetros de mercurio. Las presiones del dióxido de carbono y la presión de vapor de agua siguen siendo bastante despreciables. ¿Ok? Si ustedes suman estos números, van a obtener la presión atmosférica a nivel de Bogotá, que la presión atmosférica allí es de 560 milímetros de mercurio. Entonces comparemos. ¿Qué es lo que está sucediendo a mayor altura? Que tenemos una menor presión atmosférica. ¿Ok? Si volvemos a hacer la misma cuenta, una regla de 3, muchachos, y decimos 560 es el 100%, 117, que es el oxígeno, ¿cuánto me representa? Si quieren, usen una calculadora rápidamente, pero verán que ese cálculo les da exactamente 21%, que dije ya en la lámina anterior, representa lo que conocemos como fracción inspirada de oxígeno, ¿ok? O FiO2. Y vemos que a nivel del mar, o a 2.642 metros de altura, sigue siendo de 21%. O sea, a cualquier altura que nosotros estemos, siempre la proporción que va a ocupar el oxígeno en la mezcla de gases del ambiente va a ser de 21%. ¿Qué es lo que sucede? Que hay menor presión parcial de oxígeno, ¿ok? A medida que estamos a una mayor altura. Veamos ahora y comparemos el gas del aire ambiente a esta altura con el gas del aire alveolar. Entonces, fíjense, inmediatamente nos vuelve a llamar la atención que aumentó la presión del vapor de agua y también la del dióxido de carbono. ¿Por qué? Ya sabemos, porque cuando el aire pasa por la vía respiratoria, se satura de vapor de agua. Las moléculas de agua que están en la tráquea, en los bronquios principales, secundarios, etcétera, esas moléculas de agua
pasan a un estado gaseoso y satura el aire de vapor de agua. Por lo tanto, ahora tenemos acá 47 milímetros de mercurio en comparación con las presiones muy bajas que había acá. ¿Ok? Recuerden que el dióxido de carbono está entrando acá en este sentido, por lo tanto esto se está llenando de dióxido de carbono. Ahora tenemos acá 35 milímetros de mercurio en comparación con las cantidades muy pequeñas que había en el aire ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el dióxido de carbono y el vapor de agua pasan a ocupar un espacio en esa mezcla. Déjenme ser así como coloquial como soy en clase. Esos gases le dicen a los otros, mira, échate para allá, dame permiso, y pasan a ocupar un espacio. Y al pasar a ocupar un espacio allí, la presión parcial de los otros gases va a disminuir. Entonces vemos que acá tenemos en el aire ambiente 117 milímetros de mercurio de presión parcial y acá en el alvéolo solamente vamos a tener una presión parcial de 72 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con la presión parcial de los gases en sangre venosa a esta altura? Fíjense que la presión de oxígeno es de solo 30 milímetros de mercurio y la presión de CO2 de 43 milímetros de mercurio. Fíjense que, si recuerdan, hacen memoria con la lámina de a nivel del mar, las diferencias de presión acá son más pequeñas, ¿ok? Pero sigue habiendo una diferencia de presión que va a mover oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de oxígeno en el alvéolo que aquí. Y en el sentido contrario va a moverse dióxido de carbono desde la sangre hacia el alvéolo porque hay también una diferencia de concentración. Son diferencias de concentración más pequeñas, pero sigue habiendo una diferencia de concentración. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a 2.642 metros de altura, una persona que sube abruptamente allá a Bogotá, ¿ok? Va entonces a tener una sangre arterial que sale con 62 milímetros de mercurio de presión de oxígeno y 35 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono. ¿Ok? Fíjense, y si comparan con las presiones que salía a nivel del mar, que eran de 95 milímetros, perdón, de mercurio, fíjense que ahora solamente tiene 62 milímetros de mercurio. Más adelante vamos a ver la curva de saturación de la hemoglobina y vamos a ver que con 62 milímetros de mercurio todavía se sigue saturando la hemoglobina de oxígeno por encima de 90%, ¿ok? Que es suficiente para lograr una oxigenación más o menos adecuada. Analicemos ahora el gas expirado. Fíjense que tiene mayor cantidad de oxígeno que el gas alveolar. Ya sabemos por qué. Porque se mezcla con el aire que quedó en el espacio muerto que no tiene intercambio gaseoso. El dióxido de carbono es un poquito menor que el que había en el alvéolo porque parte del dióxido de carbono entonces se quedó en el espacio muerto y la presión del vapor de agua sigue siendo de 47 milímetros de mercurio. Acá hubo una pequeña reducción en la presión del nitrógeno. Bien, entonces, cuando la persona sube a grandes alturas, ¿qué es lo que sabemos entonces? Que va a haber una menor presión parcial de oxígeno en el ambiente, pero la fracción inspirada de oxígeno va a seguir siendo de 21%. Y la fracción inspiratoria de oxígeno es un concepto importante porque, como hemos venido viendo desde la clase anterior, por lo menos cuando conectan al paciente a ventilación mecánica, en la clase anterior aprendimos que le vamos a fijar una frecuencia respiratoria, que ya sabemos cuál es, le vamos a fijar un volumen corriente, que lo aprendimos en la clase anterior, podemos fijarle presiones, por ejemplo, la presión al final de la presión positiva al final de la inspiración, etcétera. Y también vamos a establecer un parámetro que es la FiO2. ¿Y cuál es la FiO2 normal? La FiO2 normal es de 21%. Es posible que tengamos que subirle a un paciente que tenga problemas de hipoxia, de oxigenación, que tengamos que subirle la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Ok? Pero es raro que tengamos que subírsela por encima de 50%, porque ya por encima del 50% está súper estudiado que el oxígeno pasa a ser más bien dañino para las vías respiratorias. ¿Ok? Entonces, la FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente es de 21 milímetros de mercurio,
es la que me va a determinar la presión de oxígeno que yo voy a lograr en los pulmones y a su vez, esta es la que me va a determinar el intercambio gaseoso hacia el pulmón, lográndome determinar una presión parcial de oxígeno en la sangre y esta a su vez es la que me va a determinar en qué porcentaje se va a saturar la hemoglobina de oxígeno para ser transportada hacia los tejidos, que como dijimos al inicio de la clase, es la finalidad del sistema respiratorio. ¿Y qué sucede, por ejemplo, siguiendo aplicando la fisiología en las alturas? ¿Cómo hacen los alpinistas entonces que suben al monte Everest, por ejemplo? Bueno, ellos, ustedes se darán cuenta, si ven películas o documentales del monte Everest, los alpinistas no es que llegan y suben de una sola vez hasta allá, hasta 8.800 metros de altura, sino que ellos van subiendo por estaciones. ¿Por qué? Porque hay que aclimatarse a la altura. Entonces, una persona que va, que sube a una determinada altura donde la presión parcial de oxígeno es menor de una manera abrupta, su sangre va a tener una menor presión parcial de oxígeno, por lo tanto va a saturar menos de oxígeno la hemoglobina, por lo tanto va a entregar menos oxígeno a los tejidos. Puede, si la altura es muy alta y la presión de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio, la persona puede manifestar síntomas de hipoxia, que principalmente obnubilación, pensamiento lento, errores de cálculo, sobre todo síntomas del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los alpinistas? Se aclimatan, suben primero a determinadas alturas, duran muchos días allí en las estaciones del Everest, primera estación, segunda estación, duran muchos días en cada estación para aclimatarse. ¿Y qué es lo que va a hacer el cuerpo para aclimatarse? Bueno, utilicemos la lógica, muchachos. ¿Qué podemos hacer para aclimatarnos si tengo menor presión parcial de oxígeno? Bueno, se dan una serie de cambios fisiológicos. El primer cambio fisiológico que vamos a tener es que aumenta la frecuencia de la respiración y la profundidad de las mismas. ¿Ok? ¿Y cómo hace esto el cuerpo si la respiración es algo que opera a nivel inconsciente? Bueno, simplemente cuando disminuye la presión parcial de oxígeno en la sangre, se estimulan acá, recuerden, eso es sistema nervioso, en el cuerpo carotidio, los quimiorreceptores carotidios. Ellos perciben que la presión de oxígeno cayó y mandan una señal a través del noveno par craneal que llega al centro respiratorio y hace estimula el centro respiratorio, por lo tanto, aumenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Otro cambio que produce la aclimatación es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a viajar en la sangre, pero la sangre la mueve el aparato cardiovascular. Por lo tanto, si la movemos más rápido, vamos a entregar más rápido el oxígeno y vamos a recoger más rápido el dióxido de carbono. Eso entonces hace que aumente la frecuencia cardíaca. Y la hipoxia es un estímulo muy importante para la médula ósea para producir nuevos glóbulos rojos. Entonces, es un cambio fisiológico que es más lento, dura más días en producirse, pero si tenemos más glóbulos rojos, a pesar de que tengamos menor presión parcial de oxígeno, vamos a tener más transportadores para llevar ese oxígeno hacia los tejidos periféricos. ¿Ok? Y las personas que viven desde siempre a las grandes alturas, bueno, no podemos decir que los merideños tienen mayor frecuencia respiratoria o mayor frecuencia cardíaca que los maracayeros, pero ellos tienen unos valores de hemoglobina porque se han aclimatado a lo largo de toda su vida y tienen por eso mayores cantidades de hemoglobina en su sangre que nosotros los que vivimos a bajas alturas. ¿Ok? Esto vamos creo que por 29 minutos, 30 minutos. Recuerden que estamos utilizando la versión gratis de Zoom porque somos pobres. Cuando llegue el minuto 40 posiblemente nos corten. Yo inmediatamente reinicio la reunión, ustedes vuelven a ingresar y seguimos sin problema. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa con el nitrógeno? ¿Ok? Ustedes habrán escuchado hablar de la enfermedad del buzo y vimos ahorita en las láminas anteriores que la mezcla de aire que nosotros respiramos tiene nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nitrógeno? El nitrógeno es una, disculpe un momento,
Ok, entonces el nitrógeno es un gas metabólicamente inerte que se equilibra rápidamente en el cuerpo una vez que entra a los alvéolos. ¿Ok? Entonces él se equilibra, pasa hacia la sangre, se deposita en los tejidos y sobre todo en el tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa con los buzos? Si han escuchado hablar del buzo, cuando el buzo se sumerge a una gran profundidad y lleva, por ejemplo, un tanque de oxígeno, esto tiene oxígeno a altas concentraciones, ¿qué es lo que pasa? Que entonces se produce la desnitrogenización. Hay fallas con el audio. Vamos a ver, David, ayúdame aquí. ¿Todos tienen problemas con el audio o es alguien en particular nada más? Yo estoy escuchando, debe ser alguien, pero nada más tiene que revisar en la parte inferior izquierda de la pantalla a ver si es que tiene el silencio activado, ¿ok? Entonces, les decía que si está respirando oxígeno puro el buzo, entonces ese oxígeno desplaza el nitrógeno, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Se va a producir entonces una desnitrogenización del alvéolo. ¿Por qué? Porque está ocupado por puro oxígeno, ¿ok? Sí, eso incluso puede ser hasta peligroso. ¿Por qué? Porque si se llega por casualidad a agotar el oxígeno y se produjo la desnitrogenización, el alveolo tendería a colapsar porque no habría ningún gas que lo mantuviera dilatado. Entonces, luego cuando viene el ascenso, ¿ok? Si el buzo asciende abruptamente, se desprenden del tejido adiposo pequeñas burbujas de nitrógeno que pasan hacia la circulación sanguínea y pueden producir fenómenos embólicos. ¿Ok? Entonces el buzo, ¿qué tiene que hacer el buzo? Ascender lentamente para dar tiempo de que el nitrógeno vuelva a equilibrarse y que se evite este problema de las embolias gaseosas. No sé si ustedes han escuchado hablar de Carlos Coste, un famoso venezolano, campeón de apnea, ha roto muchos récords mundiales, pero él sufrió en el año 2009, creo que por allá en Grecia, una pequeña embolia en un ascenso rápido que hizo. Bien. A nivel del lobulillo pulmonar, que es donde está la unidad funcional del alvéolo, del pulmón, ¿ok? El elemento más importante es este que tenemos acá, la membrana alvéolo capilar. Si ustedes se fijan acá, acá tenemos el alvéolo y fíjense que acá está el capilar, es algo muy, muy delgadito, porque fíjense que podemos ver incluso allí adentro a los eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero llamar la atención de esta lámina? Que es que la membrana alvéolo capilar es algo realmente muy, muy estrecho. Por lo tanto, el contacto que hay acá entre los gases que están en el alvéolo y los gases que están en el capilar es un contacto muy estrecho, con una distancia muy pequeña, y si hay una pequeña distancia con grandes diferencias de concentración como vimos, esto va a facilitar entonces que se produzca el intercambio gaseoso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener esas presiones de oxígeno y CO2 en la sangre arterial? Bueno, de tres factores. Uno, la mecánica, la ventilación, lo que vimos en la primera clase, mecánica respiratoria. Segundo, de la difusión, que ya explicamos ahorita por la diferencia de los gases, pero que podemos hacer un pequeño, una pequeña profundización de esta difusión a través de la ley de Fick. ¿Ok? Recuerdan la ley de Fick de la primera unidad. Yo sé que a ustedes no les gusta esto de las fórmulas, pero ¿qué nos dice la ley de Fick? Que el flujo de una sustancia es igual al área de la membrana por el gradiente de la concentración, por el coeficiente de solubilidad sobre la distancia. Y esto es importante y podemos aplicarlo en el pulmón, sí, porque imagínense, por ejemplo, en el caso del neumotórax que explicamos en la clase anterior, donde todo un pulmón se colapsa. ¿Qué quiere decir allí? Que en ese caso el área de la membrana se está reduciendo a la mitad. Recuerden que el área de la membrana es la suma
de la membrana de todos los alvéolos del pulmón. Y en los dos pulmones tenemos, si lo sumamos, más o menos 70 metros cuadrados de membrana. Entonces, tenemos una pequeña cantidad de gas con una enorme membrana. Eso facilita el intercambio. Pero imagínense, en el pulmón colapsado del neumotórax, el área de la membrana se reduce a la mitad. Entonces, a menor área de membrana va a disminuir la difusión. Por lo tanto, en el paciente con el neumotórax, por eso se reduce la difusión, ¿ok? Por eso tiene la hipoxia. Bueno, el gradiente de concentración ya lo vimos cuando comparamos el aire alveolar con el aire de los gases, con la presión parcial de los gases. Vimos que a pesar de que hayan diferencias de concentración pequeñas, siempre que haya una diferencia de concentración, las partículas se van a mover de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Obviamente, a mayor diferencia de concentración, mayor movimiento. Como vimos en las láminas anteriores, por ejemplo, a nivel del mar, mayor va a ser la diferencia de concentración, por lo tanto, más difusión se va a lograr. Y la distancia, acá, en este caso, sí vimos que es algo despreciable porque es muy pequeñita. Sin embargo, en procesos, por ejemplo, infecciosos, neumonías, ahorita que está de moda el COVID-19, la neumonía, ¿qué es lo que se produce allí? Edema. Y si hay edema, entonces aumenta la distancia de la difusión. ¿Ok? Es como si se engrosara la membrana. Entonces, si está aumentando la distancia, va a disminuir la difusión. Por lo tanto, eso va también a disminuir el intercambio gaseoso. Y bueno, otra cosita que es muy importante para mantener esas presiones es la perfusión, porque nosotros venimos hablando hasta el momento de ventilación, del alvéolo, hemos hecho mucho hincapié en esto, pero si no tenemos un vaso sanguíneo que reciba a ese oxígeno y que entregue el CO2, no va a haber intercambio. Entonces, el vaso sanguíneo, la perfusión pulmonar, va a ser muy importante para mantener esas presiones. Y entonces, esto de la perfusión nos da lugar a un concepto que se llama la relación ventilación-perfusión o índice BQ, ¿ok? Que se lo van a preguntar en fisiopatología, en clínica médica, etc. ¿Y qué es el índice BQ? Bueno, es el índice que obtenemos de relacionar la ventilación alveolar entre la perfusión pulmonar, ¿ok? Nosotros sabemos que la ventilación alveolar es más o menos de 4.200 mililitros, puede ser un poquito más, eso va a depender del volumen corriente, ¿ok? Pero puede ser hasta de 5.000 mililitros. Si nosotros hacemos la relación entre la ventilación alveolar y la perfusión, vamos a obtener una relación ventilación-perfusión normal entre 0,8 y 1. Esto puede variar. Y de esto nosotros vamos a ver que se puede modificar en distintas circunstancias. ¿Ok? Por ejemplo, si el alvéolo está ventilado, y ya voy a recalcar más esto en la siguiente lámina, si el alvéolo está más ventilado, ¿ok? Y el capilar no está perfundido, va a haber una alteración en esta relación, ¿verdad? Porque voy a tener un número acá que no se puede dividir entre nada. Entonces baja la relación ventilación-perfusión. O puede ocurrir lo contrario. Tenemos un vaso sanguíneo que está perfundido, pero aquí no hay ventilación. Por lo tanto, tendríamos que decir un número grande acá con un número pequeño aquí. Entonces cambiaría esta relación ventilación-perfusión. Entonces veamos cuáles son las tres posibles, los cuatro posibles relaciones ventilación-perfusión que podemos tener, o patrones de relación ventilación-perfusión. Miren muchachos, quedan 20 segundos nada más, ¿ok? Posiblemente en 20 segundos se corte la presentación. Si esto no está funcionando, no va a haber intercambio de oxígeno, ¿ok? También puede pasar esta situación en la cual el capilar está bien perfundido, pero el alvéolo está colapsado. ¿Ok? Entonces aquí tampoco hay intercambio gaseoso. ¿Ok? Esta es la unidad que se llama unidad Shunt. ¿Por qué es Shunt? Shunt es un cortocircuito. Unidad de cortocircuito. ¿Por qué? Porque la sangre que viene del corazón venoso rica en CO2, cuando llega acá se consigue un alvéolo que no está siendo ventilado. Por lo tanto, acá
no hay intercambio gaseoso, entonces el CO2 que está llegando por acá se vuelve a ir. Entonces se va a mezclar, ¿ok? Con la sangre que sí se oxidó en otros alveolos que sí estaban ventilados. Por eso se llama unidad de cortocircuito, ¿ok? Y esto es lo que está pasando. Esta es la unidad que está ocurriendo en los pacientes que tienen neumonía COVID-19, ¿ok? Que tienen alvéolos que están llenos de un líquido inflamatorio, de macrófagos, leucocitos, interleuquinas, todas las células inflamatorias que ustedes se pueden imaginar están llenando el alvéolo. Hay líquido, por lo tanto aquí se pierde la ventilación alveolar y ocurre entonces que no va a haber intercambio gaseoso. Y bueno, podemos tener también otra situación que es la unidad no funcional, la unidad silenciosa, en la cual ni el alvéolo está ventilado ni el capilar está perfundido. Bueno, por supuesto no va a haber intercambio gaseoso ahí. Bueno, una vez que sabemos cómo se produjo el intercambio gaseoso, ahora vamos a ver cómo vamos a transportar a esos gases, ¿verdad?, en la sangre, al oxígeno que viene del aire ambiente y al dióxido de carbono que está llegando de los tejidos periféricos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Utiliza algo que está aquí en los glóbulos rojos, que es esta señorita que está acá, que es la hemoglobina, que ustedes conocen mucho mejor que yo desde bioquímica, cómo está formada ella. Ustedes saben que ella tienen unas moleculitas por ahí que creo que son de hierro en el interior, y entonces cada molécula de oxígeno tiene unos puestos, ¿ok?, donde el oxígeno puede acoplarse y unirse a ella, y de manera entonces que ella se va a encargar de llevarla desde el pulmón hacia los tejidos periféricos. ¿Bien? Ahora, vamos a estudiar esto detalladamente. En estado de reposo, ¿ok?, el consumo de oxígeno es de más o menos aproximadamente 250 mililitros por minuto. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que nosotros consumimos, ¿ok?, por minuto. Y de forma disuelta en la sangre, ¿ok?, o sea, de forma ejerciendo presión parcial, de forma que no va unida a la hemoglobina, pues, de forma disuelta. Recuerden que el oxígeno es muy poco soluble en sangre, solamente va a viajar 0,3 mililitros por minuto. De manera que de forma disuelta no se puede cumplir con la demanda de oxígeno en reposo, ¿ok? Mucho menos en ejercicio. Entonces, de forma disuelta viaja muy poca cantidad, pero esta pequeña cantidad de 0,3 mililitros que viaja de forma disuelta es muy importante al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la forma disuelta es la que me va a determinar la presión, es la que me ejerce la presión parcial en la sangre, que a su vez es la que me va a determinar el grado de saturación de la hemoglobina con oxígeno. ¿Ok? Esa es la importancia. Entonces, lo que ustedes determinan en una gasometría arterial, que ven el papelito que dice PO2. Bueno, ¿qué es la PO2? Es la cantidad de sangre, de oxígeno, perdón, que está viajando de forma suelta en la sangre. Es la cantidad que están ejerciendo presión parcial, y por lo tanto es la que me está determinando el grado de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Ustedes no van a poder en clínica, en su ejercicio, determinar exactamente cuál es el grado de saturación de oxígeno de la hemoglobina con el grado de saturación, sí, de la hemoglobina con el oxígeno. Al menos en forma directa, pero sí pueden tomar una gasometría arterial y, sabiendo la presión de oxígeno arterial, pueden inferir el grado de saturación que tiene la hemoglobina. Ojo con los oxímetros. Los oxímetros miden el grado de saturación, pero de una forma distinta. Ustedes, ¿cómo lo hacen los oxímetros? Son esos aparaticos que se colocan en una superficie translúcida del cuerpo, como en el dedo, con la uña, porque translúcida, deja pasar la luz, o el lóbulo de la oreja. ¿Qué es lo que pasa? Que esos aparaticos tienen un diodo emisor de luz. LED, luz LED, LED, es un diodo emisor de luz. Y la hemoglobina tiene propiedades ópticas.
como la hemoglobina cuando está saturada de oxígeno transmite más la luz roja y cuando está menos saturada de oxígeno ella pierde su color rosado y se convierte en un color más azulado, por lo tanto transmite menos la luz roja. Entonces el dioemisor de luz lo que va a transmitir es ondas de luz, ¿okay?, en distintos rangos, en luz roja e infrarroja. Entonces el aparatico hace medición en distintos tiempos y te saca, digamos, una cuenta y te dice tiene tanto de saturación, pero no es una forma directa, ¿ok?, de medir la saturación de oxígeno con la hemoglobina. Estos dos efectos son preguntas de exámenes desde siempre y para siempre. Y fíjense qué es lo que va a pasar. El efecto Aldane ocurre a nivel del pulmón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel del pulmón? Que a nivel del pulmón, cuando la presión de oxígeno es alta, como ocurre en el pulmón, que está lleno de oxígeno del aire que llegó desde el ambiente, entonces el oxígeno desplaza al dióxido de carbono en la hemoglobina y entonces se libera el dióxido de carbono. ¿Qué entonces es el efecto Aldán? El efecto Aldán es la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el CO2 que es desplazado por el oxígeno y ocurre a nivel pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre en los tejidos? En los tejidos ocurre el efecto inverso, que es el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Que cuando el dióxido de carbono se encuentra a una elevada concentración, entonces el dióxido de carbono desplaza al oxígeno de la hemoglobina, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces el oxígeno es soltado y se entrega a los tejidos. ¿Ok? Esto es el efecto Aldane, es favorable en el pulmón y el efecto Bohr es favorable en los tejidos, porque aquí en los tejidos favorece la liberación de oxígeno hacia el tejido, mientras que acá en el pulmón el efecto Aldane favorece la captación de oxígeno por la hemoglobina para ser transportado a los tejidos. Luego tenemos acá la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ok? ¿Y qué es esto de la curva de disociación de la hemoglobina? Bueno, fíjense. Acá tenemos en este gráfico las presiones parciales de oxígeno y acá tenemos los grados de saturación. ¿Ok? ¿Qué son las presiones parciales de oxígeno? Bueno, recuerden, muchachos, es la presión parcial la que ejerce el oxígeno que va disuelto en la sangre. Es la que ejerce presión parcial. Esa presión parcial a su vez está determinada por la diferencia de presión que hay entre el alvéolo y la sangre venosa. ¿Ok? Que a menor altura, mayor va a ser la diferencia, por lo tanto, mayor presión de oxígeno arterial se va a lograr. Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo aquí. Que nosotros vemos esta forma de la curva. Fíjense. Y fíjense acá que con presiones de oxígeno mayores de 60 milímetros de mercurio, se logra una saturación casi por completo de la hemoglobina. ¿Ok? Y fíjense que cuando alcanzamos saturaciones de oxígeno por encima de los 90 milímetros de mercurio, ya la curva tiende a aplanarse porque prácticamente toda la hemoglobina está saturada de oxígeno. Pero, fíjense acá este segmento de la curva. Cuando la presión de oxígeno baja por debajo de 60 milímetros de mercurio, fíjense, la saturación de la hemoglobina con el oxígeno cae abruptamente. Por eso es que el valor de 60 milímetros de mercurio en sangre arterial en los gases es lo que se toma como uno de los elementos o criterios para decir que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Cuando está por debajo de esto o en este valor es cuando ya estamos considerando pasarlo a un ventilador mecánico. ¿Qué es la P50? Que en este caso decimos acá es de 26. La P50 es el valor de presión arterial de oxígeno que yo necesito para saturar la hemoglobina a la mitad, a un 50%. ¿Ok? Pero una persona que tenga 50% de saturación ya difícilmente tenga incluso conciencia, ya tiene severos grados de hipoxia. Esta curva, obviamente, yo la puedo desplazar para acá. Si yo la desplazo para acá, quiere decir que estoy aumentando la P50. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a necesitar
mayores niveles de presión para saturar la hemoglobina a un 50%. Y si desplazo la curva hacia la izquierda, ¿qué voy a decir? Que voy a necesitar menores presiones de oxígeno en la arteria para lograr una saturación X de la hemoglobina. Entonces, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, está aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero cuando se desplaza hacia la derecha está disminuyendo. ¿Y qué elementos pueden influir en esta afinidad? Bueno, en esencia tres, ¿ok? Pero el que más importancia le doy yo es el pH. ¿Okay? Recuerden que el pH, ¿qué es el pH? Es una expresión logarítmica que me indica la concentración de hidrogeniones en el medio. ¿Ok? Y el pH es el grado de acidez que tiene el medio que ustedes estén viendo. En el caso de la sangre. ¿Ok? Recuerden que el pH tiene que mantenerse, como toda concentración, tiene que mantenerse dentro de ciertos rangos. Entonces, para nosotros mantener esa concentración de hidrogeniones, que se expresa como pH, dentro del rango normal, si esa concentración aumenta, nosotros tenemos que tratar de que no aumente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo vemos en bioquímica a través de amortiguadores. ¿Y qué son los amortiguadores o buffer? Son moléculas que agarran a los hidrogeniones, ¿ok? Y los sacan del medio, por decir de algún modo, de modo que le quitan acidez al medio. Bueno, entonces resulta que la hemoglobina es un amortiguador sanguíneo del pH. Entonces, cuando tenemos disminución del pH, recuerda que esta es una escala inversa. Cuando hay disminución del pH, ¿qué quiere decir? Que hay una elevada concentración de hidrogeniones. ¿Ok? Hay mayor acidez en el medio. Entonces, los buffers que tienen que hacer, agarrar a ese exceso de hidrogeniones. Entonces, la hemoglobina como buffer agarra hidrogeniones y al estar ocupada con hidrogeniones ya no puede agarrar oxígeno. Por eso entonces la disminución del pH me desplaza la curva de la hemoglobina hacia la derecha. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo voy a necesitar mayores presiones de oxígeno para poder saturar de hemoglobina, de oxígeno a la hemoglobina. Es como una competencia allí que hay entonces entre el hidrogenio y la hemoglobina. Esto tiene alguna aplicación, sobre todo para los estudiantes de años superiores. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes entonces tienen un paciente que tiene acidosis, ¿ok? Por ejemplo, metabólica, y tiene un problema respiratorio al mismo tiempo. Y entonces ustedes ven que lo tienen, por ejemplo, vamos a seguir con la ventilación mecánica, conectar al ventilador mecánico con todos los parámetros que ustedes ya conocen, y el paciente sigue saturando, tiene una baja saturación de oxígeno y usted se rasca la cabeza y no encuentra el aumento de la FiO2, el aumento de la PIC, etcétera, y no satura por encima de determinado porcentaje. Si el paciente tiene acidosis, el pH está bajo, si no le corrige la acidosis, entonces no vas a lograr una buena saturación. ¿Por qué? Porque la curva está desplazada hacia la derecha. El otro elemento que desplaza la curva hacia la derecha es el aumento del difosfoglicerato, que es una sustancia que se forma en la cadena de la glicólisis, que cuando aumenta también me desplaza la curva hacia la derecha. ¿Ok? ¿En qué ocasiones aumenta el difosfoglicerato? Cuando la persona, perdón, sube a grandes alturas de manera abrupta, se produce el aumento del difosfoglicerato que se une con la hemoglobina dentro del eritrocito. Y al estar unido con la hemoglobina, impide que el oxígeno se una a esa molécula transportadora, por lo tanto también desplaza la curva hacia la derecha. Los elementos que me la van a desplazar hacia la izquierda y que van a aumentar la afinidad, bueno, son exactamente los elementos contrarios: aumento del pH, disminución del difosfoglicerato. La temperatura tiene un papel menos importante, pero sí influye. Entonces, el aumento de temperatura, ejemplo, un paciente febril con 40 grados de temperatura, la curva está desplazada hacia la derecha, por lo tanto disminuye la afinidad. ¿Ok? Un poco para complementar lo de la gráfica anterior, porque a veces nos perdemos un poquito con esto del hidrogenión. Fíjense que la hemoglobina es un amortiguador que puede captar
hidrogeniones para amortiguar el medio. ¿Okay? Los hidrogeniones a su vez, ustedes saben que pueden unirse con el bicarbonato para formar ácido carbónico y a su vez disociarse para formar agua y CO2. ¿Ok? Bien, hasta el momento hemos hablado mucho del oxígeno y nos hemos relegado al dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es otro gas importante. El oxígeno porque es vital para el metabolismo, ¿verdad? Para el metabolismo aerobio. Pero si yo no remuevo el desecho, que es el dióxido de carbono, es como que el carro tenga el tubo del escape tapado, ¿verdad? Entonces, necesito botar este dióxido de carbono. ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones? Bueno, de tres formas principales. Una, que es la más pequeña, de forma disuelta. CO2 disuelto. Solamente el 7% se transporta así, pero nuevamente, de forma igual, este que viaja de forma disuelta es el que ejerce presión parcial. ¿Ok? Luego tenemos un 23% que viaja pegado a la hemoglobina, algo que se conoce como carbaminohemoglobina. ¿Ok? Y luego la principal forma de transporte, que es el bicarbonato. Bueno, por esta reacción que dentro de los eritrocitos es acelerada por la anidasa carbónica, que es que el CO2 se combina con agua, forma ácido carbónico, que se disocia a su vez en bicarbonato de hidrogeniones. Y entonces el bicarbonato sale hacia acá, hacia el plasma, y es la principal manera en la que se va a transformar, que se va a transportar el dióxido de carbono. Y ustedes preguntarán ahorita, bueno, pero a nivel del pulmón no se intercambia bicarbonato, lo que se intercambia es CO2, sí, ciertamente, pero es que esta reacción, recuerden que es una reacción constante que así como procede en este sentido, también procede en el sentido contrario. Entonces, una vez que hemos visto todo este proceso de intercambio y transporte, y si lo pegamos a la primera clase de ventilación, podemos entonces entender finalmente lo que ustedes hacen a partir de cuarto año, que lo mandan siempre los residentes: tómale los gases arteriales al señor de tal cama y al señor de la otra cama, y ustedes van tomando los gases arteriales. Entonces podemos entender los resultados de una gasometría normal. ¿Ok? Entonces, una gasometría normal, sabremos de aquí en adelante que tiene que tener una presión arterial de oxígeno mayor de 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque con esta presión parcial de oxígeno en sangre arterial es que yo voy a poder saturar a la hemoglobina con oxígeno por encima de un 90%. La presión de CO2 tiene que ser menor de 45 milímetros de mercurio. Es importante esto. Esta 2 entonces, si esta está por debajo de 60, el paciente está en insuficiencia respiratoria, y si esta está por encima de 50, también el paciente está en insuficiencia respiratoria. Estos otros dos elementos también me lo da la gasometría arterial, que es el bicarbonato y el pH, pero de estos dos vamos a hablar con mucho más detenimiento en la última unidad, cuando estemos, en la penúltima unidad, cuando estemos hablando de pH, exactamente, de equilibrio ácido-base. Allí vamos a analizar mejor estos dos últimos elementos. Por ahora, de aparato respiratorio nos convenía llegar hasta acá y entenderlo. Bueno, muchachos, si nos vamos a contagiar de algo que no sea de coronavirus, sino de fe y esperanza para salir de esta crisis y para, no sé, esperar que podamos seguir adelante. ¿Ok? Pueden activar sus micrófonos ahorita si quieren, de repente, para hacerlo de una manera más ordenada. Pueden hacer las preguntas o comentarios que quieran a través del chat. ¿Ok? Son bienvenidas todas las sugerencias que ustedes tengan a bien hacer. Soy un neófito en esto, yo estoy comenzando en esto a raíz de la situación. Les repito de nuevo, esta no es política oficial del departamento de nada, sino una iniciativa personal que tomé yo. Para el que quiera repasar fisiología, para el que quiera aprenderla, o aunque sea por lo menos que queramos pasar el rato. Bueno, soy todo oídos. Hay comentarios en el chat.
Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer acerca del tema, alguna duda que les haya quedado, pueden hacerlo ahorita. Perdón. Pueden hacerlo también a través del chat. Fíjense que me di cuenta que la participación hoy fue mucho menor. De apenas, tengo que 29 participantes. Las veces anteriores llegábamos a los 100 y superamos. No sé cuál será la causa. Pero bien, los que están, bueno, interesados, bienvenidos. Pudiera explicar de nuevo en cuanto al oxímetro. Es un instrumento confiable. Ok, sí, el oxímetro es un elemento confiable, solo que no está midiendo de manera directa y fiel el grado de saturación de la hemoglobina. Para tú medir de manera fidedigna esto, tendrías que hacerlo en un laboratorio, requiere de un aparataje especial, de personal capacitado. Ok, entonces el oxímetro te hace una medición aproximada de la saturación. De esa medición que te hace el oxímetro, tú podrías inferir en sentido contrario de cuánto es la presión parcial de oxígeno del paciente. Si no tienes oxímetro, puedes tomar los gases arteriales y sabiendo la presión parcial de oxígeno, puedes inferir de cuánto es la saturación. No sé si me entienden. Recuerden que el oxímetro, lo que entonces sí entendieron, es un aparatico que emite luz roja e infrarroja y que mientras la hemoglobina esté más saturada de oxígeno, es más rosada, por lo tanto conduce mejor la luz roja. Entonces el aparato saca, bueno, una cuenta, por decirlo de algún modo, en distintos tiempos y te lo lleva a un monitor y te dice el porcentaje de saturación que estima el aparato que tiene el grado de saturación de oxígeno de la hemoglobina. Es una estimación, pero no es una medición que sea 100% fidedigna. De hecho, en quirófano ustedes pueden ver que el anestesiólogo tiene en el monitor el grado de saturación, pero cuando es una cirugía que se prolonga por encima de cierto tiempo o dentro de determinadas circunstancias, él también se apoya con la gasometría arterial. Creo que había... Háblate para allá que estoy viendo una clase y no escucho. Bueno, usted habló de los alpinistas, usted nombró como 3 factores para aclimatarse. Nombre el aumento en la producción de glóbulos rojos y cuáles eran los otros. Aparte del aumento de los glóbulos rojos, hay 2 factores más. Uno, el primero, primerito, es el aumento de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la respiración, que es un mecanismo mediado por el cuerpo carotídeo. ¿Okay? Cuando la presión arterial de oxígeno baja, los quimiorreceptores captan que hay menos oxígeno y mandan una señal por el noveno par craneal al centro respiratorio que hace que este aumente la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Y el otro mecanismo que se da es que la misma hipoxia genera taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? De manera que tenemos menor cantidad de oxígeno, pero esa menor cantidad está siendo transportada de una forma más rápida. ¿Cuáles serían los criterios para la ventilación mecánica? Bueno, mira, básicamente la insuficiencia respiratoria. O sea, presión arterial de oxígeno por debajo de 60, presión de dióxido de carbono por encima de 50 o una saturación de oxígeno ya por debajo de 85%. Tienes que tomar el elemento clínico, es muy importante que el paciente tenga trabajo respiratorio, que se esté agotando, el paciente tiene tiraje intercostal, taquipnea, etcétera. Todo eso son elementos que tú lo vas a sumar para determinar que hay insuficiencia respiratoria. Y recuerden que la ventilación mecánica per se no es un tratamiento, es un soporte de ventilación, que lo que van a hacer es que el aparato
haga la mecánica ventilatoria que vimos en la primera clase, ¿ok? Por el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando tiene hipoxia, el paciente tiende a aumentar la frecuencia respiratoria y a utilizar los músculos accesorios. Si él no logra, a pesar de eso, meter suficiente aire, o logra meter suficiente aire, pero no hay intercambio gaseoso, y eso se mantiene a lo largo del tiempo, los músculos respiratorios básicamente están utilizando demasiada energía y el paciente fleja. Los músculos respiratorios se cansan y cuando se cansan, entonces comienzan a disminuir la frecuencia respiratoria, la profundidad de la respiración y ahí es cuando el paciente está entrando en insuficiencia respiratoria y lo ven ustedes por la reducción de la saturación, la reducción de la PO2, aumento de la presión de CO2. Pero básicamente respondiendo a la pregunta, aparte de la clínica, reducción de la presión arterial de oxígeno por igual o menor a 60 o presión arterial de CO2 igual o mayor a 50 milímetros en mercurio. Puede, para ver acá, profesor, ¿por qué una presión de oxígeno mayor al 50% daña los alvéolos? Esto se conoce desde los años 50, no solamente de los años 60, perdón, no solamente los alvéolos. El oxígeno a altas concentraciones tiene un efecto, es una noxa para los tejidos respiratorios. Produce necrosis del epitelio, sobre todo en las vías respiratorias, entonces comienzan a descamarse, se forma edema en los alvéolos y bueno, el intercambio por encima de 50% ya más bien es perjudicial para el paciente. Y hay una pregunta allí, ¿puede repetir el papel del nitrógeno? De una forma breve. Bueno, el nitrógeno es metabólicamente inerte, o sea, no tiene ninguna función metabólica en comparación con el oxígeno, que lo necesitamos en el metabolismo aerobio. El nitrógeno es metabólicamente inerte. Nosotros respirábamos nitrógeno. El nitrógeno a nivel de los alvéolos, él se equilibra rápidamente, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos nitrógeno, se deposita a nivel de sobre todo el tejido adiposo, ¿ok? Pero no ejerce ninguna función, es metabólicamente inerte. Pero en ciertas circunstancias pudiera ser, por ejemplo, perjudicial, por ejemplo, en el buzo que se sumerge a una gran profundidad. ¿Por qué? Porque el buzo que se sumerge a una gran profundidad necesariamente tiene que tener una bombona que es rica en oxígeno. Entonces, como es mucho oxígeno, el oxígeno desplaza el nitrógeno. Entonces se produce lo que yo dije, desnitrogenización del alvéolo. O sea, el nitrógeno se sale del alvéolo y se va para los tejidos y se deposita en el tejido. Eso puede ser peligroso incluso porque se acaba el oxígeno, como no quedó nitrógeno, no hay gas que mantenga el alvéolo expandido y el alvéolo se puede colapsar. Entonces luego, cuando el buzo va a subir, tiene que hacerlo lentamente para que dé tiempo de que el nitrógeno se vaya equilibrando nuevamente en el sentido contrario. Si lo hace abruptamente no da tiempo y las burbujas de CO2 se pueden ir, por ejemplo, al sistema nervioso y produce embolia gaseosa. Una pregunta, ¿qué pasa con las personas que padezcan alguna enfermedad? ¿No? ¿Alguna enfermedad puede ser dañino los cambios en la temperatura? Depresión y pueden ser daños permanentes. No entiendo la pregunta, me la hace Joana. Dice, ¿qué pasa con las personas que padezcan alguna enfermedad? Puede ser dañino los cambios en la temperatura, depresión y pueden ser daños permanentes. No sé si puedes redactar mejor la pregunta porque no la entiendo, Joana. La parte del espacio muerto, chunt. Ok, vamos a ver si regresamos acá para explicarla. Muchachos, si tienen alguna sugerencia con respecto a las clases, mire, el problema que tengo acá es que estamos utilizando la versión gratis, son 40 minutos nada más. Yo quisiera usar la versión paga, pero son $20 al mes. Esto es un gasto de internet, yo no, bueno, que tengo que hacerlo de mi bolsillo, la universidad no me paga absolutamente nada por ello. La unidad de espacio muerto para la persona que esto se lo estoy comentando a fin de sugerencias que ustedes tengan a bien hacer.
para la persona que me está preguntando, la unidad de espacio muerto es esta. ¿Por qué es una unidad de espacio muerto? Porque el alvéolo está bien ventilado, pero el vaso sanguíneo no está profundido. Daba el ejemplo del tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Entonces, como el vaso no está perfundido, aquí no hay intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, como no hay intercambio gaseoso, el oxígeno que está acá se queda acá, ¿ok? Como ocurre en las vías aéreas, en la tráquea, en los bronquios. ¿Ok? Entonces, este espacio muerto se va a sumar al espacio muerto anatómico y es lo que se va a conocer como espacio muerto fisiológico. Esa es la explicación de la unidad de espacio muerto. Típico del tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Fíjense, esto nos llevaba, les dije, al índice BQ. El índice BQ, ventilación alveolar sobre perfusión. Entonces vamos a tener un número acá de ventilación alveolar, pero no hay número Q, por lo tanto la relación es una relación alta, ¿verdad? Entonces cuando hay una relación alta de Q, quiere decir de que estamos hablando de que hay alveolos que están perfundidos, que están, perdón, ventilados, pero no están perfundidos. Si hay otra pregunta. Los tanques de oxígeno que se utilizan para oxigenoterapia. Bueno, los tanques de oxígeno que se utilizan para oxigenoterapia, no sé exactamente cuál es la pregunta. Ese es oxígeno a alta presión. Lo que les puedo añadir de comentario, no sé si ustedes ven que esas bombonas de oxígeno tienen a la salida conectado un frasco con agua y de ahí es que sale el bigote o la mascarilla, lo que se le vaya a poner. Y ¿por qué está unido un frasco con agua? Porque hay que humedecer el oxígeno, ¿ok? Por eso ustedes ponen en las órdenes médicas oxígeno húmedo, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad? Humedecerlo. ¿Qué es humedecerlo? Meterle vapor de agua, ¿ok? Repetir lo de la gasometría arterial. Ok, vamos allá, gasometría arterial rápidamente. Vamos rápido porque ya estamos a punto de terminar, muchachos. Esto se va a cortar en cualquier momento. Bueno, lo que les decía de la gasometría arterial es que una vez que hemos comprendido el intercambio gaseoso, podemos saber que estos son los valores normales de una gasometría arterial. Y que lo normal es que la presión de oxígeno esté por encima de una saturación de oxígeno por encima del 90%. ¿Ok? Y una presión de CO2 que siempre debe estar por debajo de 45 milímetros de mercurio, que es lo que me va a garantizar que se está eliminando adecuadamente el CO2. Estos valores son importantísimos porque son los que vamos a utilizar como elementos paraclínicos para catalogar una insuficiencia respiratoria, cuando este está por debajo de 60 o esté por encima de 50. Estos dos últimos, bicarbonato y pH, son muy importantes, pero no lo vamos a estudiar ahorita, sino que estos dos, en general, lo vamos a evaluar con mayor profundidad en la penúltima unidad cuando estudiamos equilibrio ácido-base. ¿Qué es lo que entiende por FiO2 y su aplicación clínica? Interesante la pregunta. La FiO2 es fracción inspiratoria de oxígeno. Ok, déjame ver si logro llegar allá a la lámina para que me entiendas mucho mejor. Ok, estamos a la altura de Bogotá y esta es, ok. FiO2, ¿qué es la FiO2? La FiO2, por ejemplo, a nivel del mar tenemos esta presión atmosférica y la presión parcial del gas es de 159 milímetros de mercurio. Si tú sacas la cuenta, 760 es 100%, 159, ¿cuánto es? Eso te va a dar 21%. ¿Qué quiere decir? Que en esta mezcla de gases que determina la presión atmosférica, en este caso a nivel del mar, el oxígeno representa el 21%, el que está en el ambiente, que es el que tú vas a meter al alvéolo. Por lo tanto, la FiO2 es la